Después de haber resucitado, el Señor Jesús, el Mesías, permaneció durante 40 días con nosotros, enseñándonos acerca del reino de Dios, preparándonos para lo que vendría. Asistimos a su ascensión al cielo y ahora seríamos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no seríamos dejados solos, pues Él dijo que su dádiva llegaría en breve, el Espíritu del Señor, que iría a hacer morada en nuestros corazones, trayendo sabiduría, poder y amor. Entonces, cuando estábamos reunidos en el día de Pentecostés, de repente escuchamos un ruido semejante al de un viento impetuoso. De la nada surgieron lenguas de fuego que descendieron sobre cada uno de nosotros. Fue algo increíble para los ojos humanos. Fuimos llenos con el Espíritu Santo. Dios nos estaba preparando, pues la ciudad estaba llena de hombres devotos de todas las naciones. Ellos se reunieron para oír nuestra predicación, pues cada hombre conseguía comprendernos en su propia lengua y por eso estaban maravillados. Por el poder del Espíritu Santo, nos fue dada la capacidad de contar las buenas nuevas sobre Jesucristo en sus lenguas maternas. Este día, 3000 se arrepintieron y fueron bautizados. Ninguno de nosotros había hecho algo semejante en la vida. El Espíritu Santo es la dádiva gratuita que es dada a todos aquellos que en Él creen. Usted también, con el poder del Espíritu, puede hacer grandes obras, las cuales nunca imaginaría ser capaz de hacer. En el Espíritu tenemos esperanza, luz, confort, paz, amor y vida. Mi amigo, no deje que esta dádiva tan poderosa permanezca adormecida dentro de sí. Dé oídos a Él, aprenda con Él y use su fe. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros.